Bienvenidos a Campo Industria. En el programa de hoy vamos a compartir la entrevista que le realizamos a Carlos Calachi, ingeniero agrónomo, coordinador del área de desarrollo rural y también a cargo de la Agencia de Extensión Rural Castellanos, que al mismo tiempo permite dar un recorrido y relevar otras agencias en el centro oeste santafesino. Hay un pantallazo institucional en el cual hemos abordado de todo lo que ha dejado 2021 y ya proyectando desafíos para este año, pero también abordamos cuestiones productivas, el escenario agrícola, la cuestión de los tambos en nuestra zona tan vital e importante y todo lo concerniente a la parte productiva. Pausa y a la vuelta la nota. Soy Aldo Bianchi, oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Para mí el campo significa todo, porque de ahí sale el sustento de mi familia. Que haya más New Holland en el campo significa que tienen la tecnología que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Siento un vínculo con la marca como que me acompaña, va a la par mío. Para mí, más New Holland es estar un escalón más arriba. Cooperativa Guillermo Lehmann presenta su revolucionario sistema de engorde Lehmann con Afiber. Sencillo, práctico y efectivo. No necesita agregado de forrajes, requiere escaso espacio físico y mínimo requerimiento de personal. Seguimiento y asesoramiento por parte de la cooperativa. Comunícate con nosotros y comenzá a alimentar tu futuro. Cooperativa Guillermo Lehmann. Innovación permanente para un crecimiento continuo. Campo Industria se ha acercado una vez más a la Agencia de Extensión Rural Castellanos, aquí en el predio del INTA Rafaela, ubicado sobre la Ruta Nacional 34, para hablar con un amigo de la casa. Como siempre decimos, a aquellos que en reiteradas oportunidades amablemente nos reciben y pasan por este espacio. En este caso particular, el ingeniero agrónomo Carlos Calachi, coordinador del área de desarrollo rural, nos va a comentar un poco lo que ha dejado 2021 en materia institucional y también abordaremos cuestiones productivas del departamento Castellanos. Bueno, Carlos, gracias por estos minutos con Campo de Industria. 2021 ha sido un año muy particular, ¿no? Con la pandemia otra vez como protagonista, ya en el primer semestre, en el segundo se fue flexibilizando todo, pero desde el punto de vista institucional sabemos que desde la agencia y la coordinación que tenés a cargo no han parado. Comentanos un poquito por dónde han ido esos ejes de trabajo. Sí, bueno, prácticamente lo que vos mencionabas, Maxi, buen día primero, tenés razón, fue un año particular, pero muy parecido al 2020 también, ¿no? Es como que nos venimos acostumbrando a esta forma de trabajo, la cual esperamos no sea obligatoria de aquí en adelante, o sea, sí estamos reestructurando la forma en que vamos a trabajar a partir de la pandemia, o hemos empezado a manejar nuevas herramientas de comunicación, de trabajo con los productores, y bueno, durante el 2021 las seguimos, creo que trabajando y mejorando incluso, y bueno, y tenemos la suerte de que a mediados de año, que todo el tema de contagios y pandemia aflojó un poco, podríamos decir, porque creo que todavía seguimos en pandemia, pudimos empezar a volver a las actividades presenciales, ¿no? Que yo lo que sí notaba era que los productores y con quien nosotros nos manejamos, incluso dirigentes de organizaciones y entidades del agro, lo estaban demandando. O sea, la gente se estaba empezando a cansar un poco de la charla virtual, la visita virtual, porque empezamos a implementar hasta lo que eran jornadas a campo virtuales, de hacer recorridas por algunos establecimientos o por unidades del INTA, grabarlas de manera después de verlas en una reunión virtual y a partir de eso empezar con las charlas, la discusión, etcétera, etcétera. Y lo que vemos que hemos vuelto a la presencialidad y la gente está bastante contenta. Esperemos poder mantenerlo. Y como estrategia futuro,
vamos a repetir parte de lo que hemos hecho durante el 2020-2021. Básicamente en el 2020, y en lo que vos hacías referencia de mucha actividad en las agencias, este año prácticamente hemos realizado entre charlas virtuales, jornadas virtuales, etcétera, etcétera, y entre todas las agencias del centro de Santa Fe, de las cuales dependen de la coordinación de la experimental de Rafaela, que son 8 agencias en total, se han hecho más de 60 reuniones de este tipo, de tipo virtual. Y a mediados de año en adelante hemos empezado a hacer algunas presenciales, con visitas a nuestras unidades de producción, con reuniones, se retomaron muy fuertes las reuniones, por ejemplo, de los grupos de cambio rural, y reuniones a campo. Largamos a mediados de este año el proyecto local para tambos de baja escala, que ya se venía trabajando, pero fue como un lanzamiento para trabajar más en la primera mitad del año, por así decirlo, que fue un video que hicimos con Popo Giaveno, que le dio mucha repercusión, y a partir del cual hemos tenido muchas reuniones presenciales con productores. Así que bueno, sí, fue un año pleno. Por supuesto, todas las otras actividades que están relacionadas a esta agencia en particular y a las otras, como trabajos con ProHuerta, bueno, Cambio Rural ya lo mencioné, o hemos empezado a incursionar muy fuerte en el tema agroecología, tratar de buscar producciones más amigables con el ambiente, que a su vez se adapten mejor a toda la problemática de los bordes urbanos. En ese sentido estamos trabajando en 2 líneas, una es la de las buenas prácticas y la otra es la de agroecología específicamente, ¿no? La transición agroecológica. Así que sí, fue un año de bastante actividad y un año relativamente bueno desde lo productivo, digamos, y desde lo que hizo al clima comparado con el ciclo 2020. Vos sabés que te escucho y mencionaste que hay 8 agencias en las cuales permanentemente todo el año uno está girando, hay distintos productores, hay distintos planteos productivos, con lo cual uno entiende que deben estar abocados y permanentemente actualizados con esas economías regionales de cada distrito. ¿Sentís que hay un acercamiento mucho más viable e importante que hace unos años entre la agencia, los técnicos y los productores, entendiendo que precisamente aquí pueden encontrar una mano amiga? Sí, depende mucho de la zona, la actividad y cómo se fueron ejecutando las acciones, como yo te digo. Yo creo que la virtualidad nos generalizó un poco más. O sea, a ver, ¿en qué sentido? Si bien cada agencia, las agencias están, una en el departamento de Castellanos, en la que estamos hoy actualmente, en departamento de San Cristóbal hay 2, Ceres y San Cristóbal, departamento de San Justo hay una en San Justo, después tenemos la agencia de Montevera, muy cerquita de Santa Fe, que abarca toda esa región más hortícola en realidad, que ahora con Ángel Gallardo están empezando a incursionar en piscicultura, acuaponia, etcétera, etcétera. La agencia de Esperanza, la de Galvez y la de Carlos Pellegrini. Esas son las 8 agencias. Cada una tiene su regionalidad, como dijiste vos, en cuanto a sectores productivos, etcétera, etcétera. Lo que yo creo que nos dio la virtualidad es un mayor, no sé cómo decirlo, una mayor llegada. No digamos un mayor conocimiento, porque probablemente nos conocían. Organizábamos una reunión, una charla virtual acá sobre, no sé, por dar un ejemplo, recría de vaquillonas de tambo. Y se nos enganchaba gente de Buenos Aires, y creo que a todas las agencias nos pasó lo mismo, de trabajar con una población bastante definida, en un determinado territorio definido geográficamente, por así decirlo, pasamos a tener una audiencia que nos excede en territorio, pero que a su vez también nos dio en el territorio específico de cada unidad un mayor conocimiento. A partir de eso, lo que nosotros vimos es que empezamos a tener más contacto con los productores también ahora desde la presencialidad. O sea, yo creo que la virtualidad nos ayudó muchísimo, nos abrió muchísimo, abrió mucho las puertas. Cuando uno hace una reunión virtual, abre las puertas, a no ser que sea muy específica. Nosotros algunas charlas las hacíamos específicas para motivar o trabajar con algunos productores de esta región, con los que después queríamos específicamente trabajar a campo. Entonces invitábamos puntualmente a esos productores. No nos importaba que hubiera 150 personas en la charla. Queríamos que tuvieran los 15 que nosotros teníamos ganas de que estén, o queríamos con nuestro objetivo que estén, porque después, no sé, íbamos a hacer un trabajo a campo con ellos,
o íbamos a probar alguna cuestión nueva, o íbamos a trabajar sobre alguna temática específica. Creo que la virtualidad nos dio esa posibilidad, ¿no?, de poder abrir las puertas mucho más a los productores y establecer nuevas relaciones con las cuales a partir de la presencialidad las vamos haciendo presenciales. Vos sabés que te escucho y desde este lado, como periodista agropecuario, también uno nota que han abierto el juego a la hora de comunicar, promocionar y difundir, porque de nada sirve tener tantos trabajos y después que no llegue a ese lector o a ese oyente o a ese televidente que precisamente necesita contar con esa info. Y me parece que hay un buen laburo también comunicacional desde la agencia en la cual estás aquí presente y estamos, porque todo lo que se hace después tiene su correlato y su réplica en las redes sociales, en los medios, porque en definitiva esa información, insisto, que para el sector productivo es realmente importante. Sí, en el equipo de nuestra agencia está Cristian León, que si bien no es su métier específico la comunicación, pero en buenos términos te quema la cabeza. Es un animal de redes, lo conocemos. Él maneja todas las redes, pero es muy bueno eso. En realidad sale un informe o sale una información que generamos ya sea en la agencia o incluso en la experimental a veces, y a los 5 minutos está en todas las redes, ¿no? Y después, bueno, eso también hasta todas estas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero a lo mejor los de cierta edad nos venimos acostumbrando desde hace algún tiempo, también te permiten ver la calidad de lo que lanzás, la calidad, el gusto de la gente. Nosotros siempre decimos el proyecto que se lanzó a principios de este año, en los primeros meses de este año, el primer semestre, que era un proyecto local, que se hizo un video institucional con el Popo Giaveno. Un golazo. Sí, pero aparte vos te das cuenta como por ejemplo ese video se multiplicó terriblemente, o sea, se suma el personaje, el proyecto creo que es un proyecto muy bueno, estoy casi seguro que es muy bueno. Es un proyecto noble, como digo yo. Ese proyecto apunta a los tambos de baja escala, que son el motor económico de nuestra región, más allá de las industrias, los tambos más grandes, pero los que redistribuyen, generan equidad en el ingreso o aportan a la equidad del ingreso, son esos tambos. Entonces, creo que uno hasta puede llegar a evaluar en la medida que se va multiplicando, porque fue muy gracioso, se lanzaron algunos videos y algunas promociones que los productores nos la mandaban a nosotros casi antes de que nosotros la empecemos a difundir, porque Cristian hace lo suyo, pero nosotros los otros también vamos difundiendo en WhatsApp y todas esas cosas. Así que a veces nos llegaba antes de que nosotros empezáramos a difundirlo. Creo que la comunicación es fundamental y bueno, de hecho, cada vez que he charlado con ustedes siempre les agradecemos porque ustedes son también una muy buena herramienta, un muy buen motor para que también se difunda nuestra información, ¿no? Hey, vení, seguime que tengo algo para contarte, vení. Vas a ver, tengo una noticia, dale. Te quería contar, el INTA de San Cristóbal, Ceres, Esperanza, Rafaela, Carlos Pellegrini, Brinkmann y Malbrán se han puesto de acuerdo todos los técnicos y quieren que los tambos de 120 vacas, 2.500, 3.000 litros, que si vos no lo sabés, son el 60% de los tambos de toda la zona, que tienen una tradición familiar del abuelo, del padre, del hijo, vos mismo que ordeñás, quieren ellos darle el apoyo técnico para que estos tambos sigan produciendo, porque son el motor que hace movilizar toda esta zona tambera. Metele, el INTA te va a ir a visitar, abrile la tranquera, recibilos, te van a dar una mano.
la selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Cooperativa Guillermo Lehmann presenta su revolucionario sistema de engorde Lehmann con Afiber. Sencillo, práctico y efectivo. No necesita agregado de forrajes, requiere escaso espacio físico y mínimo requerimiento de personal. Seguimiento y asesoramiento por parte de la cooperativa. Comunícate con nosotros y comenzá a alimentar tu futuro. Cooperativa Guillermo Lehmann. Innovación permanente para un crecimiento continuo. Bueno, Carlos, ocupémonos de las cuestiones productivas, ¿no? Del escenario agrícola aquí en el departamento, aprovechando que tienen buena data, buena info con el relevamiento que hacen en los distintos distritos del Castellanos. Hablemos del trigo, ¿qué es lo que han visto? Sabemos que la campaña otra vez ha estado marcada por la cuestión climática. Parecía que iba a ser peor, pero después remontó. Ya nos meteremos en este temporal que ha sufrido la zona allá por el 12 de diciembre. Pero vayamos por parte y arranquemos con la fina. Bien, en general el año, si uno mira el número total, yo hago el análisis de las lluvias, por ejemplo, de julio, del 1 de julio al 30 de junio, que es lo que te marca las campañas, por ejemplo, y vamos viendo la fluctuación de la lluvia. Por supuesto que eso es muy puntual, porque nos basamos a veces en los datos, o mejor dicho, trabajamos sobre los datos que se generan en la experimental, y sabemos que a cada 10 kilómetros la lluvia fue distinta, y uno trata de ir teniendo un panorama. En general, lo que se vio este año en particular, si uno mira los milímetros totales del año enero-diciembre, fue normal, o dentro del promedio histórico de los últimos 30 años. Lo que pasa es que tuvimos un mes de enero, después de haber venido una sequía muy fuerte y muy prolongada en el 2020, con un déficit en el total del año 2020, tuvimos un enero de muchas precipitaciones. Prácticamente llovió 3 veces el promedio histórico de enero. A partir de eso, después fue como cada mes era menos del promedio. Entonces la situación era bastante crítica en el momento, pero uno miraba los milímetros y decía, a ver, esto. Y sin duda que algo de abajo quedó y algo de abajo los cultivos sacaron, porque realmente no esperábamos, yo era uno de los pesimistas en cuanto a cómo iba a rendir el trigo, si bien uno recorría, como decís vos, que recorremos permanentemente lotes, veíamos que el estado era bastante bueno, pero veíamos trigos que habían quedado chiquitos, trigos que por ahí tenían una pinta bárbara y uno le entraba y el macollaje, o sea, el haber largado más tallos que después terminan en espiga, era menor, como que se veía más ralo. Y la verdad que uno apuntaba, yo pensaba, empezaba a hacer en mi cabeza los promedios de rendimiento, decía ahí 20, 21, habrá lotes de 8, habrá lotes de 25 que van a llegar rajuneando. Y después nos sorprendió, cuando empezamos a ver, hubo una lluvia en noviembre que para mí fue clave, principio de noviembre, fin de octubre, fue en algunos sectores, hubo sectores donde alguna lluvia acompañó un poquito más, y la heterogeneidad es muy grande, pero por suerte, digamos, esos lotes que no servían prácticamente ni para salvar los costos, que son lotes que rinden 8 o 10 quintales, fueron los menos. De los que uno va informándose, viendo, preguntando, la media de los lotes estuvo ahí en los 22, 23, 24 quintales, y después hubo lotes muy por encima de rindes, incluso, no digo históricos, pero rindes muy buenos, ¿no? Lotes de 30, 32, me hablaron de algunos lotes para la zona sur, o sea, siempre hay una pequeña división entre lo que es la ruta 70 o la ruta 19 más específicamente hacia el sur. Hay zona de María Juana, hubo lotes de rendimiento de 40 quintales. Yo creo que el promedio de la zona es muy difícil de calcular por esa heterogeneidad, pero debemos haber andado cerca de los 25, 26 quintales más o menos. ¿Cuánto tiene que ver el clima, que es el principal aliado en un negocio a cielo abierto, y cuánto la implementación del paquete tecnológico, ese famoso que los productores suelen aplicar, más allá de los costos, lo ven como una inversión? Y te quiero preguntar si lo han visto ustedes también aquí en territorio. Sí, por supuesto. O sea, a ver, el clima define casi todo, pero ese poquito que queda, que podemos definir nosotros, está relacionado al paquete tecnológico.
O sea, si yo preveo, por ejemplo, que este puede ser un año seco, como hace unos años atrás trabajábamos pensando en años más húmedos, uno plantea una estrategia de decir, bueno, vamos a hacer un doble cultivo, aprovechamos mejor la humedad, bajamos un poco las napas que estaban cerca, etcétera, etcétera. En un año como este, me puedo tirar a un doble cultivo, pero ya tengo que empezar a trabajar, a lo mejor, dependiendo muchas veces de la superficie que uno trabaja. Caso de trigo, plantearse un par de fechas de siembra y un par de trabajar con diferentes ciclos. Trabajar tratando de conservar la humedad, todo esto relacionado al control de malezas, etcétera, etcétera, previo a la siembra. Si sobre ese lote de trigo, que es lo más común, va a ir soja, empezar a trabajar también con esto de retener la mayor cantidad de humedad posible, mantener la capa de rastrojo, etcétera, etcétera, para que no haya evaporación, para que no haya consumo de agua, porque siguen pintándolo como un año seco. Entonces, parte del paquete tecnológico a veces uno puede apuntarlo a decir, bueno, va a venir una campaña más bien seca, va a venir una campaña más bien húmeda. Cuando las cosas vienen bien, uno dice, bueno, trabaja así, así. Cuando la cosa no viene bien, no solo para esos dos cultivos que son los dos principales agrícolas, pero por ejemplo ahora el maíz se ha incrementado mucho, entonces también la idea es, maíz de primera una parte, maíz de segunda la otra, asegurar la reserva, o sea, eso para agricultura y para tambo también, asegurar las reservas. Bueno, trabajemos con maíz de primera, trabajemos con maíz de segunda, podemos incluir un sorgo en algún lote de menor calidad, de menor aptitud agrícola, y bueno, esas cuestiones que son de tipo ver un poco el sistema, lo que tengo, superficie, actividad, etcétera, etcétera, son muy importantes a tener en cuenta, que pueden disminuir el impacto del riesgo climático, ¿no? Y hablando ya de la gruesa, que todavía está transcurriendo, en 2 o 3 meses veremos los resultados que la soja y el maíz tendrán aquí en el departamento y a nivel nacional también, pero sabemos que el clima incide y a fin de año desde la agencia han elaborado un informe realmente muy impactante y elocuente de las pérdidas y daños que provocó precisamente un temporal el 12 de diciembre, ese domingo a la tardecita noche, que ya uno donde estaba aquí en la zona sabía que en algún lado había causado graves daños porque el viento había sido realmente importante. Comentanos un poco cómo surge todo esto. Sí, en realidad del temporal nos enteramos todos, yo creo, vimos incluso algunas noticias en el diario el día lunes, o en el diario del lunes, donde más o menos había afectado, lo que había pasado con los galpones, pero no estaba la información tan definida a nivel agropecuario, por así decirlo. Bueno, nosotros ya teníamos planificado hacer una de las recorridas que hacemos el día martes, siguiente al temporal, sería el día 14. Empezamos a hacer la vuelta como la hacemos normalmente, viendo estado de los cultivos, que en general la campaña viene bien, se atrasaron algunas siembras porque no venía lloviendo bien, digamos, en la época de sembrar los maíces de primera. Algunos arriesgaron a sembrar maíces de primera y todo viene muy bien. Cuando veníamos bajando por la ruta 22, que es la que atraviesa el departamento de norte a sur, pegadito al límite con Córdoba, digamos, arranca ya en Bicha, podríamos decir, y llega hasta Josefina, veníamos transitando esa ruta, 5 kilómetros, 6 kilómetros antes de Josefina, empezamos a ver primero lotes con mucha agua, el clásico bajo ahí que está antes entre Bauer y Sigel y Josefina, que era el que se cortaba el camino cuando era de tierra. Ahora la ruta pavimentada, por suerte, la hicieron con un buen puente, etcétera, etcétera. Bueno, mucha agua arriba de los campos y mucha agua en ese canal que está ahí en ese sector. Y ahí, a partir de ahí, empezamos a ver el daño en los maíces. Empezamos a ver maíces sin hoja, con diferente grado de afectación. Entrando a la ciudad o al pueblo, muchos árboles caídos en distintas direcciones. Veíamos los árboles caídos, dijimos, esto tiene que haber tenido el aspecto de un tornado, lo que planteaban, es cierto. Bueno, mucho daño en el pueblo, incluso pasando Josefina hacia el sur, antes de llegar a la ruta 19, otros 2 kilómetros, 3 kilómetros, no, eso es difícil de calcularlo por nosotros en terreno, también cultivos muy dañados, básicamente maíz, soja, y lo que me llamó la atención, ustedes vieron que cuando se cosecha un trigo queda el rastrojo alto, se siembra incluso y el rastrojo queda parado, lotes con el rastrojo de trigo aplastado, y lotes de alfalfa hacía 2 días de la tormenta, ¿no? Que los veíamos tan aplastados que teníamos que bajarnos a ver si realmente era alfalfa. Bueno,
seguimos haciendo nuestro recorrido habitual, tomamos por Colonia Celio a Santa Clara de Zaguier. El mismo panorama, nada más que al revés, digamos, en la parte sur del pueblo nos parece que empezó antes La Piedra y todo eso, posterior al pueblo también, 2-3 kilómetros, con maíces muy dañados. Llegamos a la 70 y bajamos por la 13 a lo que sería Estación Zaguier, y de ahí nos fuimos a ver casi hasta Clusellas, porque en realidad donde se cortó ya estábamos volviendo, fue todo el día esa recorrida, parando en algunos campos. Paramos en el campo de una familia que trabaja en cambio rural con nosotros, etcétera, etcétera. Ahí nos dieron algunos datos de milímetros caídos, 82 milímetros en 10 minutos, nos dijo la señora. Y vimos alguna otra voladura, bueno, en Santa Clara de Zaguier, un galpón muy destruido, una voladura de un techo en un campo ahí cerquita entre Clusellas y Estación Zaguier. Ahí vimos, yo creo que los maíces más castigados. O sea, lo que vimos fue algunos cultivos de maíz que llegaban hasta donde estaba la espiga, la muñeca, porque estaban como un choclo, y de ahí para arriba nada, y de ahí para abajo nada de hoja, nada. Quedó la caña con la espiga, ¿no? Y sojas sin hoja prácticamente y con brote dañado, o sea que tampoco van a poder rebrotar. O sea que fue un daño muy grande. Llegó a la Villa San José y se cortó, bueno, como la imagen del informe que hicimos. Cuando volvimos a la experimental, hablamos con Vero Sapino y bueno, ella que trabaja con imágenes, consiguió la imagen posterior a la tormenta. Y bueno, y a partir de eso ya tuvimos una magnitud de las hectáreas que abarcó Departamento Castellanos, Departamento San Martín y Departamento Las Colonias, en la zona de San Mariano y Santa Clara de Buenavista. Y bueno, se hizo el informe. Es muy difícil evaluar las pérdidas, ¿no? Porque ahí habría que relacionar hectáreas con cultivos, etcétera, etcétera, y es muy difícil evaluar. Pero por lo menos la idea era darle un informe a todas las personas, incluidas las autoridades políticas, quienes tienen que tomar alguna decisión, de la magnitud que tuvo este fenómeno. Carlos, ha sido muy amable como siempre, es la primera entrevista de este 2022, te vamos a seguir molestando este año, esperemos que la campaña transcurra de la mejor manera posible, siempre dependiendo de la cuestión climática, así que esperemos que tengas un buen año vos también y nos veremos otra vez las caras, por aquí o a campo, en la medida que la situación sanitaria, y esperemos que así sea, lo permita. Sí, yo por mi parte les agradezco mucho a ustedes por el acompañamiento permanente que hacen con nosotros de todo punto de vista, cuando hacemos alguna reunión, jornada o lo que fuera. Esperemos, como decís vos, realmente, no porque uno trabaje con el sector agropecuario, sino porque es uno de los motores que mueve nuestra economía, que genera trabajo, que genera bienestar. Entonces, ojalá se dé una buena campaña para todas las actividades, ¿no? La actividad agrícola, tambo, carne, y que realmente no solamente Rafaela, sino toda la región centro de Santa Fe, o todo el país en definitiva, tengamos un buen año y que la producción nos empuje hacia estar un poco mejor. Gracias y bueno, felicidades para todos. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista, basado en el respeto, compromiso y responsabilidad. Acompañamos al hombre de campo con soluciones y una atención personalizada. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882. Visita nuestra web www.veterinariarafaela.com.ar o buscanos en las redes sociales. Veterinaria Rafaela, 60 años junto al campo. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria. Y recuerden, estamos en Flow, canal 524, somos Rafaela. Desde cualquier punto del país y a través de cualquier dispositivo pueden ver en vivo y en directo este programa. Hasta la próxima.